todos aquellos que nos habéis visitado por primera vez, pero vamos a pasar la palabra que va a ser bien corta, creo, y que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 17, versículo 1 al 8, y he titulado esta predicación Reverdecerás. Reverdecerás. Números 17, 1 a 8, y siempre pedimos orden, silencio, atención, para que esa palabra pueda entrar en lo más profundo de tu corazón. El Señor ordenó a Moisés: dile a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Había 12 tribus, ¿verdad? Pues una por cada una. Dice: escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su vara. Y sobre la vara de Leví, se me ha ido el nombre. Escribe el nombre de Aarón, de esa tribu. Escribe el nombre de Aarón. Pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas en la tienda de reunión frente al arca con las tablas del pacto donde me reúno con ustedes. Y la vara que retoñe será la de mi elegido. De tal manera me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Y entre ellas estaba la vara de Aarón. Y Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda donde se guardaban las tablas del pacto. Y al día siguiente, es decir, en 24 horas, Moisés entró en la tienda y al fijarse en la vara que representaba la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Hasta ahí la palabra del Señor. Mira, Israel estaba en un momento complicado. Te explico el contexto de lo que aquí está pasando. Lo que está aquí pasando es que Dios llama a Aarón para poder gobernar una de las 12 tribus de Israel. Pero al mismo tiempo Moisés gobernaba el pueblo de Israel completo. Y el pueblo completo, o buena parte del pueblo completo, se rebelan contra las autoridades espirituales y quieren rebelarse contra ellos y quitarlos del medio. En esta situación usted puede leer en el capítulo anterior cómo Dios castiga esa desobediencia, esa rebeldía, esa altivez, porque querían llegar al lugar donde Dios no los había llamado. Y en ese contexto donde hay confusión, donde hay queja, donde hay rebelión y donde hay juicio, hay una pregunta: ¿quién realmente es el que ha sido escogido por Dios? En este contexto vemos de que Dios manda hablar, o Dios habla con Moisés y dice: Moisés, quiero 12 varas delante de mi tabernáculo, de mi presencia, donde antiguamente en el antiguo pacto moraba la presencia de Dios. Y en cada vara vas a poner cada nombre de cada tribu de Israel, pero ojo, en la vara de Leví, de los levitas, de los que se encargaran en las cuestiones del templo, vas a escribir el nombre de Aarón. Y aquella vara que florezca, ese es el que va a gobernar esa tribu. Así que Moisés hace según lo que había sido pactado por el Señor, pero las varas representaban la vida espiritual del pueblo. Las varas tenían una condición o varias condiciones. En primer lugar, eran varas secas, sin posibilidad de vivir. No eran varas donde había frutos o había hojas verdes, no. La condición que Dios les puso es: estas varas es el reflejo de la actitud, de la conducta de mi pueblo. Ponlas tal y como quiero. Tienen que estar secas porque tienen que reflejar lo que el pueblo de Dios ahora mismo es. Un pueblo seco, un pueblo árido, un pueblo en pecado, un pueblo altivo, un pueblo donde no busca la presencia de Dios sino sus propios intereses, donde quieren gobernar ellos y no yo como el Señor. Y comienza a decirle: tiene que ser madera cortada, sin raíz, sin vida, sin futuro. Y todas esas puestas en el mismo lugar. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes
habéis venido con esa sensación de sequedad. Seguid viniendo a la iglesia, seguid sirviendo al Señor, seguid creyendo en Dios, pero si somos honestos, hay algo internamente dentro de nosotros que ya no está vivo. Ya no ha florecido, ya no oras igual, la pasión se ha perdido, ya no sientes a Dios por ningún lado, ya no ardes en ese fuego donde la palabra del Señor nos habla, que es una promesa para nosotros. ¿Sabes por qué sé que tú quizás estás pasando por esa etapa de tu vida? Porque yo también he estado en esa etapa de mi vida. Etapas donde amo al Señor, donde estoy convencido de que Dios es real, donde estoy totalmente entregado a la obra del Señor. Puedo hacer cualquier cosa para Dios si Él me la pide, pero por dentro me encuentro seco. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Que dicen, no entiendo qué es lo que ocurre. Si yo amo a Dios, si yo tengo temor por el Señor, si para mí estar con Dios es un momento de gloria, pero hay algo que no funciona. Hay algo que no comprendo. Hay algo que no llego a entender el por qué me está ocurriendo esto. Si aparentemente sí peco, pero tampoco soy de estos que pecan por deporte y estoy todos los días dentro del fango, sino que me arrepiento, lucho con mi pecado. Dios sabe mi debilidad, pero intento. Hay temor de Dios, eso es el temor de Dios. ¿Por qué no hay vida? Es un sentimiento extraño. Y muchas veces el problema no es que vivamos así. El problema es cuando nosotros nos hemos acostumbrado a vivir así. En esta historia es muy interesante porque aunque su contexto tiene que ver con una rebelión, con una actitud de pecado, hay una gran realidad, que hay varas secas. Y me pregunto en el día de hoy, ¿cómo está tu vara? ¿Cómo está tu vara? Porque al igual que esa vara representaba la vida del pueblo de Dios, tu vida representa la presencia de Dios. ¿Cómo está tu vara? Había una orden clara por parte de Dios. Traed las varas delante del arca donde están las tablas en mi presencia. Fíjate qué llamamiento más bonito. No te dice pon una ofrenda floral. No te dice ponte un crucifijo. No te dice ve y haz ciertas cosas. No, trae tu vida a la presencia del Señor. No hay más instrucciones. Y tenemos que comprender que dentro de nuestro sistema de creencias hay sistemas de creencias que a veces no percibimos. Y es que hay batallas espirituales. Hay unos que florecen y otros que se quedan secos porque hay personas que no han entendido que la batalla es espiritual. Mira a Aarón, no lo dice la palabra, pero yo preparando esta predicación me imaginaba la vida de Aarón, porque se levantaron miles y miles en contra de él, y no eran cualesquiera. ¿Saben quién era? Dice la palabra que eran gente de autoridad. Cuando hay gente que supuestamente debe estar alineada al corazón de Dios y no lo está, es muy posible que te sientas como se sintió Aarón, descartado. Aarón pensaría, Dios me ha hablado, Dios ha hablado, pero hay un buen grupo que dice que no. Y yo estoy seguro que muchas veces el enemigo hace sentirte que estás descartado de la bendición del Señor para tu vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas que empiezan a navegar por nuestra mente. Porque la realidad es que la gente no quería a Aarón como el principal, pero Dios sí lo quería. La gente lo descartaba, Dios no. Dios lo recompensaba. Y toda persona que pone su vara delante de la presencia de Dios es recompensado.
No hay nadie que ponga su vida delante de la presencia de Dios que se seque. No he visto todavía ningún pasaje donde cuando uno se humilla delante del Señor, cuando uno va a la presencia de Dios, sea castigado, sea seco, sea aniquilado, sea desplazado. Todo lo contrario. Gente imperfecta, pero sabiendo dónde tenían que ir. Porque aquello que ha sido descartado, ese sentimiento que tú tienes de descarte, donde ya dices, Dios ya no quiere hacer nada conmigo, precisamente es el lugar donde Dios trabaja con aquello que no es perfecto, pero con aquello que está disponible. Dios no trabaja con tu perfección, Dios trabaja con tu disponibilidad. Dios no trabaja con tu perfección, Dios trabaja cuando tú estás rendido. Dios no trabaja con la perfección, Dios trabaja con lo que otros ya desecharon. Y alguien hoy tiene que escuchar esto. Si tú das un paso al frente y vas a la presencia del Señor, hay un mensaje claro. Dios no ha terminado todavía contigo. Dios no terminó contigo. Quizá la gente sí. Quizá tu amigo sí. Quizá tu pareja sí. O tu expareja sí. Quizá los que te juzgaron sí, pero Dios no terminó contigo, querida iglesia. Dios no ha terminado contigo. Es más, no me importa cómo estés ahora mismo. Si tú das un paso al frente, sé que Dios tiene planes contigo. ¿Cómo lo sé? Porque lo ha hecho conmigo. Lo ha hecho conmigo. Y yo estaba en la miseria. Y yo era un amargado de la vida. Y yo era una persona que no tenía ni rumbo, ni profesión, ni nada en la vida. Entonces yo no soy ese tipo de personas que Dios ha levantado por sus capacidades, sino que Dios levantó porque me rendí. Porque me rendí. Entonces quiero animarte a que si entiendes esto, puedas dar pasos al frente. Porque el problema no estaba en la vara. ¿Sabe dónde estaba el problema? Donde estaba la vara. El problema no está en cómo está la vara, el problema está en dónde estaba la vara. Una vara en mi mano no cambia nada. Un consejo mío no cambia nada. Una palabra mía no cambia nada. Pero una palabra en la presencia de Dios, una vara en la presencia de Dios lo cambia todo en tu vida. Todo en tu vida. Entonces el problema no es lo que tienes, sino dónde pones aquello que tienes. Por eso esto es un llamado urgente. La mano del hombre no produce milagros. En nosotros no hay posibilidad de cambio, en nosotros no hay posibilidad de transformación, en nosotros no hay posibilidad de ver un ápice de esperanza, pero en las manos del Señor, en la presencia de Dios, todo cambia. Por eso es importante poner las cosas en su lugar adecuado. Tu familia tienes que ponerla a la presencia de Dios. No permitas que en tu casa tu hijo hagan cosas inadecuadas. Tu casa es casa de presencia de Dios. Tienes que poner tu vida en orden delante del Señor. Tú tienes que poner tu corazón delante de la presencia de aquel que puede cambiarlo todo. Y hay cosas que no van a cambiar por mucho que tú te esfuerces. ¿Has visto que a veces que nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos y al final del camino dices, wow, lo he conseguido, he podido ahorrar 50 céntimos? Después de tanto esfuerzo, tengo que buscar un compañero para comprar un paquete de pipas. 50 mías y 50 de los otros. Pero que hay un principio. Las cosas no van a cambiar porque tengan más disciplina, no van a cambiar porque tengan más actividad religiosa. Van a cambiar cuando haya más presencia de Dios. Muchos de los esfuerzos que nosotros hacemos no tenemos los resultados que nosotros quisiéramos tener, no porque Dios no quiera bendecir, sino porque no hemos llevado lo que tenemos en nuestras manos delante de la presencia de Dios. Porque dice el texto
que cuando entró la vara a su presencia, lo muerto respondió. Aquello que estaba apagado se encendió. Aquello que estaba seco comenzó a absorber vida. Y aquí hay un principio maravilloso. Y es que Dios no solo restaura, sino que además acelera. Mira el proceso de la vara. El proceso de la vara fue llevado delante del altar. ¿Y qué ocurrió en 24 horas? ¿Ocurrió lo normal de un crecimiento normal en una planta? En 24 horas dice que brotó, dice que floreció y que además dio fruto. En 24 horas. Y Dios quiere hablarnos en este día. Lo que tú estás luchando por años, Dios lo puede hacer en segundos. Lo que tú estás batallando por años y parece como que no hay resultado y parece como que no hay una promesa, Dios lo hace simplemente en horas porque Él acelera su bendición, su promesa. ¿Por qué Él acelera? Porque hay un pueblo que hay que atender. Y Dios quiere acelerar los procesos en tu vida, las promesas en tu vida, las palabras que Dios te habló en tu vida. Pero tienes que tomar la decisión de llevarlo a la presencia de Dios. Mira, hoy en día estamos en una era donde fácilmente podemos ser engañados a nivel espiritual. Yo ayer, en casa, mientras revisaba, terminaba de decorar, como yo digo, los sábados suelo decorar la predicación, suelo darle las últimas pinceladas, por así decirlo. Terminé y me puse a ver redes sociales y comencé a ver ciertos vídeos, algunos que hacían en directo, gente que hablaba del Señor y otra gente que no, otra gente estaba por ahí con otras cosas, ¿no? Hay una cierta hora de la noche donde en cierta aplicación tú vas pasando y está la gente conectada y cada uno te ofrece lo que está exponiendo. Te pueden ofrecer desde plantas hasta coches, hasta cómo tener una vida fitness o cómo maquillarte mejor o cómo prosperar o cómo ser cristiano. Y comencé a escuchar algunas de las cosas que ahí se estaban predicando y enseñando. Y yo decía, wow. Digo, cualquiera si no entiende un poquito de la palabra se las traga. O sea, lo come y lo rumea e incluso lo cree, ¿no? Y aquí, en esta historia, vemos algo muy peculiar. Había 12 varas. ¿Cuántas florecieron? Observa al que da fruto, no al que aparenta ser algo. Al que da siempre fruto. No el que va de aquí. De aquí vamos todos, somos universitarios, doctores y somos... La vara tiene que estar viva y esa vara viva se manifiesta a través del fruto. Un verdadero avivamiento, un verdadero despertar en el Señor produce fruto. ¿Y cómo se manifiesta el fruto? En la transformación. Lo que antes no era, ahora es. Lo que antes no florecía, ahora florece. Las palabras que antes usaban se dejan de usar. Antes era egoísta, deja de ser egoísta. Antes era áspero, ahora por lo menos hace y te sonríe. O sea, tiene que haber algo que tú digas, ¿qué cambió? ¿Algo cambió? Te busca la pelea y en vez de discutir, se queda sereno. Y dice, ¿y este que antes saltaba por todo? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen, yo antes saltaba por todo? Y ahora salto más todavía. ¡No! Producir una vida llena de la presencia de Dios es una vida que produce, no que opina. Los opinólogos, ¿verdad? Eso también es una rama de la ciencia. No sé de qué ciencia, pero es una rama de la ciencia. La opinología. Aquella gente que se dedica a opinar, pero que nunca produjeron nada. Aquella gente que se atreve a hablar de Messi, pero nunca jugó al fútbol.
heme aquí, mea culpa. ¿Verdad? Yo soy mucho de eso, sobre todo de otros. O sea, aquella gente que está continuamente opinando, pero que nunca hizo nada, o que hizo en el pasado y se ancla al pasado para decir, yo que fui. No, hermano, una vara que florece es una vara que da fruto continuamente. Dios no quiere que tú seas un religioso. Dios no quiere que tú tengas una cultura evangélica cristiana donde vengas y levantes tus manos, pero luego no hay transformación. Dios quiere levantar tu vida a tal punto que aquellos que te descartaron vean de que Dios ha hecho algo grande en tu vida. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso? Más es para el Señor. Aquellos que hablaron van a tener que callar. Van a tener que cerrar sus bocas. Aquellos que tú juzgaron, y tú irás, pasará todo floreciente. Mira la rosa que tengo aquí en la rodilla. Pero es de Cristo, no es mía. Dios quiere florecerte. Dios quiere embellecerte. Dios quiere que tú disfrutes de la vida cristiana. Dios quiere que tú disfrutes de esa transformación, aunque sabemos que cuando somos transformados también hay procesos dolorosos, pero Dios quiere hacerlo. No es llorar en medio de un culto. Es vivir diferente cuando nadie te ve. No es sentir bonito. Es llevar un fruto constante. Por eso a mí no me sirve. Es que yo el año pasado... No, ya no sirve. No me sirve. Yo cuando quiero jactarme en mis logros, siento como al Señor dándome un collejón. ¡Paca! No es ayer, es hoy. Hay que producir. Y esa producción en el Señor va a provocar que tú reverdezcas. ¿Cuándo uno reverdece? Uno reverdece cuando hay personas con fidelidad que van a la presencia del Señor. ¿Cómo nosotros podemos florecer? Creo que el mensaje ha sido claro y directo. La única manera en la cual tú puedes reverdecer en medio de la sequedad tiene que ver con un paso al frente. Un paso al frente hacia llevar tu vara delante de la presencia de Dios. ¿Cómo tú sabes que tú has sido escogido por Dios? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no se equivocó nunca contigo. Y al igual que Dios hizo reverdecer esa vara de Aarón, Dios va a hacer reverdecer tu vara. Quiero poner una última imagen. Y es un cuadro que hay en el Museo del Louvre, allí en París. Este cuadro se llama Jaque Mate. Es un cuadro donde representa al diablo ganándole la partida a su adversario. Si el diablo está ahí, ya sabemos quién es el adversario. La iglesia del Señor, los hijos del Señor. Entonces se llama Jaque Mate el cuadro porque el pintor, en su conocimiento, pintó la última jugada donde ya no puede hacer nada más. Y lo ves preocupado. Lo ves así preocupado, con una mano preocupada en su cabeza, como diciendo, todo se ha terminado, he perdido la batalla. Pero en el año 1900 y poco pasó algo interesante. Un productor de eventos muy conocido dijo, quiero llevar a hacer cultura en este país a todos los ¿cómo se dice? A todos los premios Guinness de ciertas habilidades. Había deportistas, había gente estudiosa, gente que ¿habéis visto alguna vez ese libro de los premios Guinness donde se lo dan a que consiguió algo que nadie más ha conseguido? Pues empezó y cogió un grupo de 60 premios Guinness alrededor de todo el mundo. Y como recompensa por haber sido uno de los mejores en su área, en su disciplina, lo llevó a pasear
por Francia y pasó por el Museo del Louvre. Y claro, en ese Museo del Louvre había unas 50, 60 personas que eran expertos en su materia, Y claro, cuando estaban viendo todos los cuadros, este cuadro que está expuesto, comenzaron a pasar, y la gente veía el cuadro muy bonito y seguía pasando, pero hubo uno que se detuvo del frente del cuadro y se quedó así observando. Se quedó así, los demás continuaban, pero él se quedó observando así en el cuadro, como que algo no lo encajaba. Y entonces el coordinador viene, dice, mira, vamos a llegar tarde, tenemos que seguir pasando. Dice, mira, es imposible que yo continúe. ¿Por qué? Necesito que llame al resto de los 50. Entonces llamaron al resto de los 50 y se pusieron, dice, mira, mi condición es que yo soy el campeón de ajedrez mundial. Yo soy el campeón. Esta es una historia verídica que lo puedes buscar en Google y te sale. Yo soy el campeón de ajedrez mundial. Yo he ganado todos los campeonatos del mundo. Supuestamente a día de hoy no hay nadie que pueda superarme en conocimiento en esta categoría de ajedrez. Dice, y tengo un problema. Dice, ¿cuál es el problema que tú tienes? Y dice delante de la gente de que estoy viendo que aquí hay un problema. O bien cambiáis la pintura o bien cambiáis el título. Pero ¿cómo vamos a cambiar el título y cómo vamos a cambiar la pintura si ese pintor es experto? Será experto en pintar, pero no en mover fichas. Porque ahí hay un movimiento que todavía puede hacerse y es el movimiento del rey. Y precisamente ese movimiento del rey ganará la partida. Y quiero decirte algo, hay un movimiento en tu vida que se llama Jesús de Nazaret, que todavía no has perdido nada. El Señor quiere verdecer tu corazón, tu mente, tu alma, tu familia, tu finanza. Quizá el enemigo te dijo paralizado, jaque mate, pero el Señor se levantó, descendió, se puso en la cruz del Calvario y te dice hoy todavía hay una jugada más. Una jugada más, no está todo perdido, todavía hay una jugada más. Solamente necesito que hagas un paso al frente a la presencia de Dios. En ese lugar reverdecerán tus sueños. En ese lugar reverdecerán tus promesas. En ese lugar podrás perdonar. En ese lugar serás restaurado. En ese lugar Dios pondrá cosas nuevas en tu vida. En ese lugar encontrarás propósito. En ese lugar cambiaré tu nombre. En ese lugar cambiaré tu historia. En ese lugar tocaré y te sanaré. En ese lugar cancelaré toda maldición que fue sobre tu vida. En ese lugar hay esperanza porque en mi nombre no hay nada muerto. Todo vive en mi presencia. Todo vive en mi presencia. Así que ¿te parece si donde estás puedes ponerte de pie? Porque hoy es el día de restauración.